Hoy en la sesión de formación continuada de diagnóstico y tratamiento nos acompaña el doctor Sergi Ganau del Hospital Clínic de Barcelona, que nos va a hablar sobre la evaluación por imagen de la respuesta primaria del cáncer de mama. Recordamos a los espectadores que a lo largo de la presentación pueden hacer preguntas en el chat, las cuales se van a contestar al final de la presentación. Vamos a dar comienzo al día. Buenos días, doctor Ganau. Hola, buenos días. Gracias a la organización por permitirme compartir hoy unas pinceladas, unos pensamientos acerca de un tema que me apasiona, como es la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Vamos a ver el papel de la imagen en la valoración de la respuesta a este tratamiento. No sé si se me ve la pantalla compartida o no. Ahora no estás compartiendo. Ahora no, ¿verdad? Vale, pues ahora creo que sí. Vamos a ver. Ahí. Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Sí. Muy bien, pues vamos allá. Como decía, vamos a ver la evaluación por imagen de la respuesta a la quimioterapia primaria en el cáncer de mama. La quimioterapia primaria es un tratamiento cada vez más consolidado en nuestra práctica. A ver si pasa esto ahora. Entre sus principales ventajas, que en esta tabla señala, quisiera remarcar dos de ellas. Por un lado, la reducción del tamaño tumoral, lo que va a facilitar pues, que mamas a priori inoperables pasen a ser operables, y asimismo una cirugía cada vez menos agresiva. Lo que una mastectomía puede convertirse en cirugía conservadora, o una cuadrantectomía en una simple tumorectomía, en fin. En este caso teórico, podemos ver cómo un tumor puede responder de dos maneras. Vemos este tumor puede responder del modo A. Vemos que va a perder la celularidad, pero no variará de tamaño significativamente, a diferencia del segundo, del B, claramente más pequeño, y este sí que va a suponer un cambio en la cirugía planteada de un inicio. Así como el A, en principio haríamos la misma cirugía, en el segundo haríamos una cirugía menos agresiva. Pero también quisiera añadir que la quimioterapia neoadyuvante supone un asesoramiento in vivo de la quimiosensibilidad. ¿Qué significa todo esto? Pues si nos fijamos en el caso de antes, vemos como la lesión A, la que apenas variaba de tamaño, presenta una menor capacidad proliferativa de las células tumorales, representadas con un verde clarito, a diferencia de la B, a la que se hacía más pequeña, hace que haya menos células. Sin embargo, estas tienen una capacidad proliferativa mayor, representada con este color más oscuro. Por tanto, si nos preguntamos qué lesión responde mejor, pues para el cirujano será la B, pero para el oncólogo será la A. Y por tanto, ante este panorama, debemos saber bien cuál es el papel del radiólogo y cómo podemos valorar la respuesta al tumoral con la imagen. Y esto es lo que voy a intentar aclarar en la medida de lo posible en esta charla. Para responder a esta pregunta tenemos que tener en cuenta no solo los cambios morfológicos, sino también los cambios funcionales, ¿no? Y es así como vamos a aprovechar al máximo la imagen. Para los cambios morfológicos de una masa, pues bueno, pueden ser, en el caso de una masa, pues la disminución del tamaño o desaparición en el caso extremo, la estabilidad de la lesión o su incremento de tamaño. Si disminuye o desaparece, nadie discutirá que ha habido respuesta, pero que no haya variado no significa que no haya respondido, ya que podría ser que se hubiera fragmentado. Esto hay que tenerlo en cuenta. El aumento de tamaño implicará habitualmente progresión tumoral. Sin embargo, cuidado, porque recientemente estamos empleando, sobre todo a nivel de ensayos, fármacos que inducen una gran capacidad inflamatoria sobre el tumor, lo que puede reflejarse en un aumento de tamaño. A lo mejor encontramos con una respuesta drástica, una respuesta patológica drástica. Sin embargo, nosotros vemos un aumento de tamaño por imagen. Entonces, de ahí que el primero de mis consejos es que debemos conocer exactamente qué está realizando o qué tratamiento ha realizado la paciente. En cuanto a las calcificaciones, lo esperable es que disminuyan o desaparezcan, pero atención, porque muy a menudo aumentan con el tratamiento, lo que puede reflejar persistencia de enfermedad, aunque mucho más frecuentemente lo que refleja es necrosis tumoral asociada a respuesta. Muy bien, ¿y cómo vamos a identificar estos cambios morfológicos? Si bien con la mamografía parece fácil identificar la disminución del tamaño tumoral, incluso si se asocia a una disminución de calcificaciones, a veces no lo es tanto, a veces no es tan fácil. Vemos como en este caso la masa ha disminuido de densidad,
tras el tratamiento y cómo las calcificaciones parecen en cambio más evidentes. En la pieza de mastectomía no se demostró ningún resto tumoral. Y en el caso de una mama tan densa como esta, pues parece fácil detectar cambios morfológicos. Desde luego, no. Entonces también tenemos otra técnica, que es la ecografía, que es la que nos puede ayudar también a identificar estos cambios de tamaño o de morfología, como en este caso. Sin embargo, las lesiones no siempre son fáciles de delimitar o de visualizar. Fijaros en lo que señala este estudio. En 5 de cada 10 mamografías, es decir, la mitad de ellas, y en 1 de cada 10 ecografías, la lesión no pudo identificarse. ¿Qué sucede con la tomosíntesis? Ya hablamos de la mamografía, pero en 3D. Los resultados de la literatura son pocos, sin embargo son mejores que los de la mamografía 2D. Si bien esta suele infraestimar, la tomosíntesis en cambio tenderá a la sobreestimación. De todos modos, seguimos teniendo el problema de la mama densa. ¿Cómo resolverlo? Pues bueno, tenemos otra técnica como puede ser la resonancia. Entre las distintas secuencias, la potencia de T2 puede sernos de utilidad para identificar la lesión, como en este caso. Y aprovecho también para insistir en tenemos que marcar las lesiones. Pues cuando sabemos que va a haber un tratamiento neoadyuvante, debemos marcar previamente el tumor, porque si luego desaparece tenemos un problema para rescatarlo para buscar el hecho tumoral en la cirugía. Muy bien, sin embargo, el T2, pues bueno, no siempre nos va a permitir diferenciar el tumor del parénquima, como en este caso. De hecho, tal vez sea lo más frecuente. Por lo tanto, ¿qué hacemos? Pues simplemente tener en cuenta los cambios funcionales. Y es muy importante esto. Estos cambios funcionales pueden ser antiangiogénicos, citostáticos o citotóxicos, según la medicación utilizada. Y vamos a ver cómo podemos verla con los diferentes métodos por imagen. Para valorarlos con la mamografía, pues se puede hacer siempre que empleemos contraste. Contraste iodado nos puede permitir valorar la respuesta, como en este caso. Hay pocas series, hay que decirlo, parece que es un buen método, parece que la correlación es muy buena y hay quien la considera una alternativa a la resonancia para detectar lesión residual. También podríamos utilizar contraste con la ecografía, pero esta vez no sería contraste iodado, sino que serían ecopotenciadores. Y la posibilidad de realizar estudios cuantitativos puede ser de utilidad en este caso. Sería un símil, digamos, con las curvas de la resonancia. También, si seguimos hablando de la ecografía, también podemos utilizar la variación del registro Doppler, se ha estudiado como una alternativa, o bien los cambios de dureza detectados con la elastografía. Las 3 técnicas ecográficas están en fase experimental, son pocas las series prospectivas, y las que hay son heterogéneas y con Ns pequeñas. ¿Y qué sucede con la resonancia? Pues si bien utilizábamos las secuencias T2 para valorar los cambios morfológicos, para estudiar los cambios funcionales necesitaremos contraste, más concretamente el gadolinio. Conocemos como los tumores presentan neoangiogénesis, y esta neoangiogénesis pues, genera unos vasos de muy mala calidad, muy fenestrados, a través de los cuales, a través de estos poritos, pues el contraste endovenoso pasa con mayor o menor rapidez al espacio intersticial, y eso es lo que produce la captación, lo que conocemos bien con las curvas. Pero aparte de las curvas hay más cosas y podemos realizar también análisis cuantitativos. Podemos utilizar un modelo compartimental de Toft que tiene en cuenta varios parámetros, como son el compartimiento del volumen plasmático o el compartimiento del volumen extracelular y el paso, las constantes que miden el paso de un espacio a otro. ¿De acuerdo? Estas mediciones resultaron prometedoras, ¿no? Con el K-Trans, con el K-EP, en fin, durante un tiempo pues, se utilizaron bastante. Parecía que nos aportarían, bueno, todo lo que sea cuantificar pues siempre nos gusta. Sin embargo, la verdad es que son difíciles de protocolizar, son unas mediciones difíciles y aparte son pocas las series prospectivas al respecto, y son también algo heterogéneas, con lo cual va a ser un poquito más difícil. La resonancia, en cambio, también nos va a permitir valorar los cambios funcionales sin la necesidad de utilizar contraste endovenoso, y para eso tenemos la difusión,
más concretamente la medición del coeficiente de atenuación de la difusión, el ADC, que se obtiene mediante un cálculo logarítmico, que traducirá la restricción del movimiento de las moléculas de agua en una lesión, ¿no? Así, en una lesión tumoral como la que tenemos aquí arriba, en la que son muchas las células, es mucha la densidad celular, será difícil que las moléculas de agua se muevan en el espacio intersticial, por lo tanto hablaremos de un ADC bajo, mientras que una lesión tumoral que ha respondido al tratamiento, la muerte celular y la necrosis, permitirá una mayor libertad de movimiento al agua, lo que va a reflejar un incremento en el coeficiente de atenuación. Otro método RM sin contraste sería la espectroscopia, que permite valorar el metabolismo químico de la lesión. La mayoría de estudios utilizan el pico de colina, una sustancia que contiene las membranas celulares y que está aumentada en el caso de los tumores. Esta colina va a disminuir en el caso de respuesta tumoral. Dada su complejidad y el tiempo que consume, no se le ha hecho demasiado caso a la espectroscopia. Sin embargo, los equipos de 3 Teslas la han ido perfeccionando y parece que se puede hablar un poquito de ella. Por último, también quisiera comentar, el tema de los cambios funcionales, la utilidad del PET, sobre todo lo que es la función del PET-TC. Las células tumorales, sobre todo las que tienen mayor capacidad proliferativa, tienen mayor avidez para la sustancia radiotrazadora, como puede ser la fluorodesoxiglucosa, lo que se verá reflejado con una hipercaptación que la mediremos con el SUB, que irá disminuyendo en el caso de respuesta tumoral. De todas ellas, por su resolución anatómica, buena correlación anatomopatológica y capacidad para detectar tanto cambios morfológicos como cambios funcionales, parece que la mejor técnica en este momento es la resonancia. Encima, la resonancia tiene también una capacidad predictiva de respuesta patológica completa. Y antes de seguir adelante, quisiera recordar que llamamos respuesta patológica completa a la ausencia de carcinoma invasivo en el tumor y en el ganglio. Aunque persista ductal in situ en la pieza tumoral, se sigue considerando respuesta patológica completa. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque en algunos trabajos todavía no lo describen y puede llevar a confusión. Cuando hablemos a partir de la respuesta completa, insisto, significa simplemente que no hay componente invasivo. También esta PCR, que tan solo se da en una tercera parte de los casos, y también el residual cancer burden, la carga tumoral residual, van a conllevar un efecto pronóstico en cuanto a supervivencia libre de enfermedad y supervivencia global. Por lo tanto, si la resonancia tiene un factor predictivo, también lo va a tener un factor pronóstico. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo conseguimos esta capacidad? Pues vamos a verlo de un modo detallado. Para eso valoraremos tanto el contraste como la difusión como el T2. En cuanto al estudio dinámico con contraste, los mejores resultados se obtienen en función de si, digamos, realizamos una resonancia previa y una resonancia final, previa al tratamiento, o bien realizamos una resonancia intermedia, un control intermedio. Si no hacemos ningún control intermedio, simplemente hacemos la pre y la post. Parece ser que lo que mejor se correlaciona, tanto con la PCR como con la residual cancer burden, es el diámetro mayor. Sin embargo, si tenemos en cuenta las secuencias medias, tendríamos que fijarnos más en el volumen o en la intensidad de captación que no en el diámetro. Los cambios en el diámetro o en el volumen tumoral los vamos a clasificar según las diferentes escalas. Las más utilizadas es la de la OMS o bien el RECIST. Tanto una como la otra considera 4 categorías. Respuesta completa, cuando no existe, digamos, captación del tumor. Respuesta parcial, cuando se evidencia una disminución del tamaño, que vemos que los porcentajes son distintos en función de la clasificación, que no puede ser que haya estabilidad del tumor, que no hayan cambios, o bien que haya un incremento, que haya una progresión. Vemos que las diferencias entre unas y otras básicamente se dan en función de estos porcentajes. Pero si antes afirmé que la resonancia es la mejor de las técnicas, me atrevo a decir también que no es perfecta y de ningún modo puede sustituir, al menos de momento, la histología. Por lo tanto, no le vamos a dar el oro, sino la plata, ya que existen numerosos falsos negativos y falsos positivos. Vamos a ver ahora, bueno, y antes de nada quisiera insistir, quisiera aclarar con esta diapositiva que cuando leáis un artículo al respecto tenéis que fijaros bien en el material y métodos,
porque no todo el mundo considera la sensibilidad o especificidad del mismo modo. Y eso es importante porque a veces puede estar equívoco. Estos resultados no se acaban de entender. Entonces hay que mirar muy bien en materia y métodos y ver qué consideran sensibilidad y qué consideran especificidad. Nosotros, a partir de ahora, yo voy a considerar los falsos negativos como aquellos casos con imagen negativa, pese a persistencia tumoral, y los falsos positivos como casos con imagen positiva, pero ausencia de enfermedad. Bien, para reducir los falsos negativos debemos tener en cuenta aspectos de la técnica, ¿no? Pensemos que si la permeabilidad vascular y la superficie vascular disminuyen tras el tratamiento, también lo va a hacer la velocidad de la captación, o lo que es lo mismo, el paso de contraste al espacio intersticial. Este será cada vez más lento, será menor, y por lo tanto lo que tendremos que hacer es valorar las secuencias más tardías del estudio dinámico, lo que se conoce como el late enhancement, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre no hay que quedarse con la primera de las sustracciones, con la primera parte del estudio dinámico, sino que hay que mirar hacia el final. Eso es importante. Por otra parte, y como ya mencioné anteriormente, tendríamos que conocer bien los fármacos utilizados. Pensad que tanto los taxanos como los antiangiogénicos, por ejemplo, disminuyen considerablemente la vascularización y por ende la captación. Esto no significa que pueda haber enfermedad residual, o sea, que haya desaparecido la enfermedad residual, ¿no? Sino que también pensemos que en la nutrición de estas zonas tumorales no solo es vascular, sino también es por difusión, ¿eh? Por tanto, puede haber enfermedad residual y no verla, ¿eh? Insistir, pues, en que hay que conocer bien el tratamiento utilizado. También aparecerán falsos negativos según el tipo de respuesta, ¿eh? No es lo mismo una respuesta concéntrica que una respuesta fragmentada, como la de este ejemplo, ¿no? Y es que en este último caso el porcentaje de falsos negativos es mayor precisamente por lo que comentaba previamente de las células residuales, ¿eh? No solo se nutren por vascularización, sino también por difusión. Por tanto, hay que ir con cuidado cuando tengamos una respuesta fragmentada. También tendremos más falsos negativos según la histología del tumor, ¿eh? Tenemos que tener cuidado, sobre todo con carcinomas lobuliyales infiltrantes o con tumores de bajo grado. También habrá más falsos negativos según la morfología del tumor. Así pues, las captaciones de la resonancia tipo no masa, ¿eh? Los tumores multifocales o las captaciones en anillo van a presentar un mayor número de falsos negativos. También hay que fijarse bien en el fenotipo tumoral, ¿eh? La mejor correlación la vamos a tener en el caso de los tumores HER2, ¿eh? Y tumores triple negativos, que muy a menudo se van a manifestar en forma nodular, ¿no? Lo que debería ser en este trabajo, lo hacen un score y vemos que el número 1 y 2 serían estas, digamos, captaciones en forma de masa, muy nodulares. Estos son los tumores que mejor van a responder, o al menos los que mejor la correlación, ¿no? La resonancia y patología, pues será mejor. Cuidado con los luminales, ¿eh? Los luminales A prácticamente nunca van a presentar respuesta patológica completa. Se ha descrito alguno, pero prácticamente podríamos considerar que no existe. Y también con los luminales B, sobre todo los que no expresan HER2, ¿vale? Estos muchas veces van a sobreestimar con frecuencia la respuesta, ¿eh? Es decir, si tenemos un luminal B y vemos una respuesta completa, no sé si nos tenemos que fiar del todo, ¿no? Y a lo mejor hay que mencionar que la resonancia en estos casos no tiene una precisión diagnóstica tan importante como en otros. Pero que también tenemos falsos positivos, ¿eh? ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, cuidado con aquellos tumores con edema perilesional, cuidado con algunos HER2 y también con tumores que se asocian in situ o lesiones de riesgo, ¿no? Las P3. También captaciones tipo no masa en la resonancia pueden asociarse a falsos positivos y, por supuesto, siempre que haya cambios reactivos o inflamatorios, pues pueden simular, ¿no? Captación residual y ser, pues eso, un falso negativo. Perdón, falso positivo. Vamos a ver qué sucede con las demás secuencias. Por ejemplo, la difusión. Son muchos los trabajos que valoran la difusión como complemento del estudio dinámico para predecir la respuesta patológica completa. Es un efecto global, pero más significativo en el caso de tumores hormonales con expresión HER2, ¿no? Y en el caso de triple negativos. Y la mayoría de estos trabajos no solo coinciden en estimar que los cambios en la difusión se dan antes que los cambios en el contraste, ¿eh? Esto se conoce como early response, ¿no? Esto va a reforzar la idea de que los cambios funcionales preceden a los morfológicos, y es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Esto mismo se ha descrito también en el PET-TC, que resulta muy útil, se ha descrito en la literatura como gran utilidad para valorar esta early response, ¿no? Esta respuesta precoz, ¿no?
Esta respuesta precoz se da antes en los tumores luminales, ¿no? Como vemos en este ejemplo. Quisiera aconsejaros que en el caso de que realicéis controles intermedios, ¿no? Debéis conocer bien, o sea, no me voy a meter si hay que hacerlo mejor tan solo 2 resonancias, una inicial y una final, o bien realizar un estudio intermedio. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que si realizáis un control intermedio debéis conocer bien el esquema terapéutico. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, los taxanos se realizaban al final, la segunda mitad del tratamiento. Sin embargo, cada vez más los taxanos se utilizan de entrada, ¿no? Por lo tanto, es importante tener en cuenta este orden de los ciclos del tratamiento, ¿no? Sobre todo, insisto, en este caso, de que queráis hacer un control intermedio. En definitiva, pues, parece que lo más apropiado para valorar la respuesta patológica completa con resonancia es valorar el conjunto de las secuencias RM, es decir, tanto las dinámicas, ¿no?, como la difusión, ¿no? Sobre todo, si nos referimos al estudio dinámico, siempre las fases tardías, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que encima, si tenemos en cuenta otros factores como su tipo tumoral, por ejemplo, los resultados pueden ser mucho mejores, ¿no? No solo es eso, sino también os aconsejo valorar las secuencias morfológicas. Mirad, por ejemplo, el T2 os puede orientar acerca del tipo de respuesta, concéntrica o fragmentada, del estadio de los ganglios, ¿no? Por cierto, los ganglios, el tema de la resonancia sabemos que no es que sea demasiado útil, siempre habrá que fijarse en el aspecto morfológico, por lo tanto, va bien mirarlos en el T2. Hay quien también valora la difusión en los ganglios, lo que pasa es que a veces, como son de pequeño tamaño, pues cuesta tener una difusión óptima, pero bueno, yo pienso que en este caso los T2 sí que pueden aportar bastante información, al menos sobre si hay respuesta o no hay respuesta. No vamos a hablar de respuesta completa a nivel de los ganglios, pero sí que podemos orientar acerca de si hay una buena respuesta o no. También esto nos puede ayudar luego comparando con el tumor, ¿no? Es raro un tumor que tenga una respuesta patológica completa, pero que veamos que los cambios morfológicos en el T2 pues, de los ganglios apenas existen. Pues esto costará un poquito de entender, ¿no? O viceversa. Por lo tanto, insisto, siempre hay que tener en cuenta el conjunto de los hallazgos, ¿no? También el T2 nos puede ayudar pues, a evidenciar si hay edema asociado o bien si hay mucina, como en este caso. Vemos que ha habido una respuesta considerable del tumor, en cambio pues persiste la mucina hiperintensa. ¿Y hacia dónde vamos? Pues vamos a algoritmos que incluyan todas las secuencias, histología, inmunohistoquímica y también la radiómica. Pensemos que los cambios en la heterogeneidad tumoral pueden detectarse con análisis de texturas, y donde el ojo no llega, llega la tecnología. Son procedimientos complejos con muchas variables. Aquí tenemos un ejemplo donde los parámetros significativos parecían que se dan con la kurtosis en T2, o en el que cada secuencia se detallan los parámetros que parecen más importantes. De momento, la radiómica y la inteligencia artificial se están utilizando, por sobre todo a nivel experimental, pero no creo que tardemos mucho en incorporarla, al menos en nuestra práctica clínica diaria. Por último, quisiera mencionar también que, si bien el título de la charla es evaluación por imagen de respuesta a la quimioterapia primaria, ¿qué pasa con la hormonoterapia? No es que sea la hormonoterapia neoadyuvante, no es que se realice en todos los centros, ni de una manera muy, muy frecuente, pero sí que, bueno, puede ser de utilidad en los casos de luminales A. ¿Qué sucede con estos casos luminales A? Pues que ya hemos dicho que la respuesta completa prácticamente era ausente, la respuesta patológica completa. También es cierto que muchas veces aparecen resistencias a lo largo del tratamiento, como hay quien indica la posibilidad de realizar resonancias intermedias en estos casos, y basándonos en la idea de que en las resonancias intermedias, en estos early response se detecta mejor con difusión que con contraste, pues de ahí surgió esta idea, un proyecto, fue premiado con la beca de la SEDAM, en el cual realizábamos en mujeres con hormonoterapia neoadyuvante, realizábamos 3 estudios RM, uno previo al tratamiento, otro durante el tratamiento, a mitad del tratamiento y el otro al final, ¿no? Y sobre esto lo que hacíamos era añadir, ¿no?, antes del control intermedio, añadíamos otra resonancia, pero tan solo
haciendo difusión, sin contraste, solo con difusión, para ver si podíamos evitar en estos pacientes pues realizar un control intermedio con contraste. De esta manera, pues bueno, reducíamos el contraste que se lleva a la paciente y aparte pues también los slots de la resonancia, ¿no? Un estudio con difusión y sin contraste, pues la verdad es muchísimo más rápido. Los resultados fueron que la resonancia, teniendo en cuenta tanto contraste como difusión al final de la monoterapia neoadyuvante, al igual que la quimioterapia, tiene un valor predictivo y pronóstico. Sí, también que la difusión only podría reemplazar esta resonancia intermedia, pero ninguno de los dos, o sea, en estos casos, realizar una resonancia intermedia no nos ha servido ni como de una manera predictiva ni pronóstica. Por lo tanto, parece ser que no, en fin, los resultados van a ser bastante decepcionantes en este sentido y no nos han ayudado. Pero insisto, no tiene que ver la monoterapia con la quimioterapia. En resumen, pues podemos extendernos más, pero vamos a dejarlo aquí. La resonancia es la técnica más útil para monitorizar la respuesta del tumor a tratamiento neoadyuvante, ¿no? También lo es el PTC, que se está dando mayor importancia, aunque la resonancia anatómica pues, es inferior, ¿no? Y también hablar de una mamografía con contraste como alternativa en algunos centros que no disponen de resonancia, ¿no? La resonancia tiene un valor predictivo y pronóstico. Insisto, predictivo hace referencia a lo que sería tratamiento, ¿no? La posibilidad de predecir respuesta patológica completa, y pronóstico pues sería más bien referencia a lo que sería la supervivencia global o supervivencia libre de enfermedad. Importante el mensaje, no debemos limitarnos al RECIST, no solo hay que medir el tamaño del contraste, insistir que los cambios funcionales preceden a los morfológicos, y que los mejores resultados los vamos a tener si consideramos algoritmos que incluyan tanto el contraste, en este caso de la captación tardía, como la difusión, como la histología, como la inmunohistoquímica. Cuanto más datos tengamos, mucho mejor. Tener en cuenta los falsos negativos, sobre todo en el caso de luminales B, lesiones con captación tipo no masa o multifocales, y los falsos positivos, con la presencia de lesiones premalignas, in situ o cambios inflamatorios. Pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sergi. Vamos a empezar el turno de preguntas. Bueno, ya hemos visto, has explicado muy bien en qué fijarnos en los cambios morfológicos y sobre todo funcionales, como la difusión y las secuencias dinámicas, pero al final nos has hablado un poco de la radiómica. Aunque esté en estudio, ¿cuándo crees que sería posible que esta radiómica llegue a nuestros hospitales? ¿Estamos hablando de años? ¿Estamos hablando de décadas? A ver, la verdad es que hace tiempo que se está hablando de radiómica. De hecho, por eso he querido poner expresamente un artículo que es creo que era del 2018, o sea, ya hace años que está. Y de hecho, cuando vas a los congresos, pues no faltan, no faltan, digamos, estudios hechos con radiómica, con inteligencia artificial. Sin embargo, da la sensación de que todo el mundo barre para su casa, ¿no? Que todo el mundo utiliza, pues bueno, una metodología, son metodologías complejas, muy peculiares. Entonces, la verdad es que hasta que no se homogeneicen, ¿no? Y que no pasa un poquito como la resonancia, ¿no? Hasta que todo el mundo no hizo más o menos las mismas secuencias, ¿no? Y protocolizar un poquito el tema, pues será difícil de poderlas utilizar de un modo, digamos, habitual, ¿no? Yo creo que no vamos a tardar, pero sí que es cierto que haría falta este esfuerzo, que es un esfuerzo considerable, porque también todos los sistemas, perdón, los servicios de radiología también tendrían que adaptarse, ¿no? No tenemos físicos, ¿no? A veces no tenemos... Y a veces nos falta pues, también herramientas informáticas, ¿no? Programas que nos ayuden a entender, ¿no? Aparte, a veces también puedes tener muchos hallazgos, muchos datos, pero luego hay que interpretarlos. Y, en fin, es una tarea compleja. Yo creo que en un futuro no muy lejano la tendremos, pero que de momento, yo pienso que en lo que es la práctica clínica habitual no lo vamos a utilizar. Genial. Bueno, en el chat ya empiezan a haber felicitaciones por la excelente presentación. Y Gracias. una pregunta que tenemos
¿tiene alguna utilidad el uso de las secuencias de perfusión sin contraste en la resonancia magnética en estos casos? Sinceramente no lo sé, ¿eh? Yo no tengo experiencia con estas secuencias. Están ahí, ¿eh? Y parece que podrían ser de bastante utilidad, pero también quisiera reflejar lo que he dicho antes, ¿no? Que la neoangiogénesis es muy importante, pero que a veces también los tumores se nutren, por difusión, ¿eh? Y esto es lo que nos hace, digamos, a lo mejor puede ser que no tengas vasos, que no tengas neoangiogénesis, tú creas que no hay perfusión, que no hay, digamos, enfermedad residual, en cambio la tienes, ¿no? Yo creo que puede ser de utilidad, pero me parece que de momento es una técnica que, digo, que no se utiliza, al menos a la práctica habitual, ¿no? Muy bien. Hoy también nos acompaña el doctor Xavier Bargalló. Si tenía algún comentario sobre esta presentación, unas últimas ideas. Nada, felicitar al doctor Ganao por su capacidad pedagógica. Me ha gustado mucho cómo lo ha desarrollado. Y para gente que supiera poco del tema, desde luego ha sido una presentación magnífica. Y bueno, para los que sabemos también, evidentemente. Yo te quería preguntar, Sergio, una cosa que nos encontramos en la práctica es que a veces, sobre todo en las secuencias tardías, hay alguna diferencia entre la secuencia sin sustracción y con sustracción, ¿no? ¿A cuál nos tenemos que mirar más? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que hay que mirarse las dos. Pienso que hay que mirarse las dos. Entonces, yo pienso que es muy útil mirarse. Yo soy partidario siempre de la sustracción, ¿no? Y de hecho es lo que dicen las guías. Pero sí que en estos casos es bastante útil mirarse. Por eso también la diapositiva en la que hablaba de que hay que mirar las secuencias más tardías, englobo tanto lo que son las sustracciones como el estudio dinámico. Es muy importante y muchas veces es utilidad, ¿eh? Ponerse lo que sería el estudio basal, el T1 basal, con el T1, digamos, último, ¿eh? Con contraste. Yo pienso que ayuda mucho en estos casos y te evitas pues, posibles problemas en la sustracción, ¿no? O artefactos que a veces nos encontramos también con la respiración o del movimiento. Y eso pues, puede ayudar bastante. Yo en este caso soy partidario de mirarse bien también o sea, las dos, ¿eh? Tanto la sustracción como el dinámico. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa te quería preguntar respecto al valor de ADC en las secuencias de difusión. ¿Tienes algún valor tótem a partir del cual te hace pensar que has respondido o no? ¿O utilizas una ratio entre lo que el ADC inicial del tumor y la final? Yo pienso que es un poquito, a ver, el trabajo, por ejemplo, que hizo nuestra compañera, ¿no? Gorane, un magnífico trabajo en el Radiology, se habla de valorar el ratio de ADCs. Hoy Sí, te oímos, te oímos. Ay, perdón, es que me ha desaparecido la pantalla, habré tocado algo. Lo que comentaba, ¿no? O sea, se describe este ratio de ADCs. Yo creo, o sea, no hay un valor claro, y de hecho lo que es la literatura no se aclaran con el tema del ADC, no hay un umbral, ¿no? En principio, pues es como el mismo umbral para diferenciar benigno maligno, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Es difícil, entonces yo pienso que un poquito es lo que sería la variación, ¿no? Si tú tienes un ADC bajo, ¿no? 0,8, 0,9 y de repente ves que este ADC te ha subido a 1,3, ¿eh? Pues el 1,3 que sería un valor un poquito así indeterminado, pues a mí me está diciendo que el tumor ha respondido, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito el sentido común, ¿no? Y ser práctico, ¿no? Si tú ves que realmente hay un incremento de ADC, un incremento significativo, ¿eh? Sí, Pensemos sí, que sí. es muy difícil valorar con exactitud y más tumores que cambian, ¿no? La morfología cambia, ¿no? Previa al tratamiento con respecto al final. Entonces, pues a veces es difícil conseguir poner el ROI en el mismo sitio, ¿no? Pero bueno, insisto, yo aplicaría más bien el sentido común, ¿no? Si hay un incremento pues significativo, pues considerarlo como una posibilidad de respuesta. Muy bien. Bueno, pues con esta pregunta podríamos empalmar con otra que nos han preguntado relacionado con este tema de datos cuantitativos y nos preguntan si en nuestros informes tendríamos que añadir más datos cuantitativos sobre el estudio funcional.
y si estos datos son comparables entre diferentes centros y diferentes máquinas de resonancia magnética. Yo creo que es difícil. Yo creo que es difícil porque es mucha la variabilidad que existe. Entonces, o sea, si bien soy partidario y cada vez más pues de parametrizar, ¿no? los informes en general, porque bueno, luego son más fáciles de explotar, ¿no? A nivel estadístico y si conviene. Yo pienso, en este caso, yo en los casos de neoadyuvancia soy partidario de no simplificar tanto, sino hay que explicar. Siempre intento explicar muy bien, por un lado, lo que veo, ¿no? Pues esos cambios, describo bien los cambios morfológicos, describo bien esos cambios funcionales, y luego lo que hablábamos, ¿no? Una cosa es, digamos, hablar del resist. Tú puedes decir que tienes la impresión que el tamaño pues, ha disminuido, o bien no ha disminuido, simplemente no ha variado, en cambio crees, por difusión, por intensidad, por las curvas, ves que ha habido un cambio y que ha habido una mejora. Entonces, yo soy partidario de describir bien todo lo que ves, de describir también incertidumbres, también pueden quedar reflejadas en el informe. Si yo, insisto, yo tengo un tumor luminal B con una respuesta completa, ¿vale? Veo que en cambio pues, hay algunos ganglios que no han cambiado significativamente de tamaño y tal, con lo cual podría haber todavía algo de enfermedad allí, pues esto tienes que describir, ¿no? Y es que aunque sea una respuesta que tú tienes que dar como respuesta completa, posiblemente no lo sea, ¿no? No lo sea porque estamos hablando de un tumor luminal B o, por ejemplo, un carcinoma luminal. Yo en estos casos sería muy cauto y sí que expresaría, o sea, por un lado lo que veo y el otro lo que pienso, ¿no? Entonces, a veces es difícil, pero yo pienso que puede ser de utilidad. Tú puedes decir, no, yo creo un lobo linear luminal B, respuesta con patología completa, perdón, por resonancia veo respuesta completa, muy bien, pero creo que no va a ser así. Entonces hay que mencionarlo, insistir y tenemos que saber y que, bueno, y que asumir que la resonancia es la mejor técnica que tenemos, sin embargo no es perfecta ni muchísimo menos, ¿no? Y un tema un poco apartado, más sobre la comunicación con el oncólogo. ¿Tenéis algún protocolo que directamente ya en el motivo del estudio ya expliquen la quimio, en qué estado está el tumor? ¿Esto se habla más en los comités? ¿Tenéis algún No, esto se protocolo? habla más en los comités, y luego tenemos el tema de en las peticiones, sinceramente, cada vez son más escuetas y eso nos da un poquito de rabia, ¿no? Porque muchas veces tienes que ser tú que tienes que indagar, ¿no? Acerca, pues, esto del tipo de tumor, del tratamiento que se ha utilizado, no nos suponen demasiado fácil, aunque tenemos muy buena relación, una relación muy estrecha y ante la mínima duda, pues siempre estamos en contacto, ¿no? Lo cierto es que requiere un trabajo adicional, un esfuerzo adicional, ¿no? El hecho de buscar siempre, pues esto, ¿no? El tipo de tumor, el tratamiento, qué pauta se ha utilizado, ¿no? Si primero los taxanos al final, insisto, estas cosas van cambiando y si nosotros no estamos muy atentos, pues a lo mejor no somos conscientes, no nos enteramos y luego puede tener sus repercusiones, ¿no? En una mejor o peor interpretación del estudio. Muy bien. Pues para acabar la sesión de hoy nos acompaña el doctor Víctor Pineda, que nos va a dar unas últimas aportaciones sobre este tema. Muy bien, muchas gracias Ramón y Xavi, gracias por vuestra participación. No, más que aportaciones, sobre todo quería dar las gracias a Sergi, ¿no? Por su excelente presentación, ha sido Gracias. buenísima, un tema muy complejo, como has demostrado, y que, bueno, al final solemos hacer un poco de resumen final de los conceptos más importantes. Yo creo que muy, muy importante, y has hecho énfasis, es conocer qué tratamiento han puesto y el esquema de tratamiento. Esto antes que empezar a valorar el tipo de respuesta. Después nos has dejado muy claro que el tamaño no es el reflejo de la realidad a veces en cuanto a la respuesta tumoral, que es mucho más complejo que eso y que para valorar esa complejidad la mejor técnica es la resonancia. La resonancia que tiene, por una banda, las secuencias más morfológicas y las más funcionales, ¿no? Como el estudio dinámico y la difusión, que quizá la difusión nos muestra cambios más precoces en la respuesta, pero que lo mejor es la combinación de las diferentes secuencias y que ahí tenemos la esperanza puesta en la radiómica,
que probablemente nos ayudará, ¿no, Sergi? Un poco... Esperemos. No sé si quieres añadir algo más, Sergi, Xavi. No, parece que lo has resumido bastante bien, la verdad. Muy bien, pues sin más, os esperamos todos a la sesión de mañana. Que paséis todos un buen día. Hasta luego y gracias. Adiós. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.